Vamos a hablar del presidente Donald Trump, que ha firmado más órdenes ejecutivas en sus primeras semanas en el cargo que cualquier otro mandatario en la historia moderna. Estas medidas abarcan desde comercio y energía hasta lo que es inmigración y regulación financiera. Mientras algunos celebran su enfoque de América primero, otros advierten sobre los riesgos de una política económica volátil. Así que hoy analizamos el impacto de estas decisiones en la economía con una conversación aquí entre Natalia y Vanessa. Y bueno, Natalia, Trump ha impuesto nuevos aranceles a China, México y Canadá con tarifas del 25% sobre importaciones de acero y aluminio, así también un 10% sobre bienes chinos. Coméntanos cómo impactan estas medidas a la economía estadounidense. Yo recuerdo perfectamente el día del posicionamiento de Donald Trump, hace un mes exactamente, 20 de enero, que después del posicionamiento él se iba a firmar 200 órdenes judiciales para todo el tema de migrantes, de aranceles. Algunos de esos se han dado, otros han quedado en stand-by un mes, pero lo cierto es que los aranceles, Vanessa, buscan incentivar la producción nacional, pero tienen efectos secundarios. Encarecen los costos para las empresas que dependen de materiales importados, lo que se traduce al final en precios más altos para los consumidores. También eso está aumentando el riesgo de represalias comerciales, algo que ya se estamos viendo con China y Canadá imponiendo sus propios aranceles a productos estadounidenses y al final en qué se traduce todo esto en un alza de precios que impacta a los bolsillos de los consumidores. Así es, Natalia. Uno es el que lo siente. Ahora, Trump también ha ordenado la creación de un fondo soberano para Estados Unidos. ¿Cómo podría afectar esto a la economía también? Bueno, ese concepto que traes a colación es interesante, pero la verdad es que genera incertidumbre. Un fondo soberano puede usarse para invertir en infraestructura, en tecnologías estratégicas, pero si se maneja de manera política en lugar de económica, realmente podría convertirse en un riesgo, Vanessa, en lugar de verlo como un beneficio. Y ahora hablemos del sector energético, porque el presidente ha impulsado la perforación petrolera y ha frenado la expansión de energía eólica. ¿Cuál es el impacto de estas decisiones en este sector? Recuerdo perfectamente cuando anunció esto hace pocos días porque las empresas petroleras empezaron a tener un incremento otra vez impresionante en sus acciones y es que la estrategia está enfocada en fortalecer la producción de combustibles fósiles. Pero al frenar la energía renovable, Estados Unidos se puede empezar a quedar rezagado frente a otros países que le están apostando fuertemente a este tipo de transición energética. Y a largo plazo, eso puede realmente afectar la competitividad del país en este sector. Ahora hablemos de regulaciones, pues Trump ha firmado una orden para eliminar restricciones ambientales que dificultaban proyectos energéticos y de infraestructura. ¿Qué consecuencias podría traer esta medida? Bueno, podríamos decir que por un lado se agilizan proyectos, se reducen costos para las empresas, sí, y eso puede estimular la inversión. Sin embargo, a largo plazo puede generar impactos ambientales negativos que se pueden traducir en problemas legales o incluso en mayores costos por desastres naturales y por contaminación. Y ahora hablemos de política monetaria. La Reserva Federal ha mantenido las tasas restrictivas, pero con estas nuevas políticas económicas, ¿tú crees que podría cambiar su estrategia? Y también con lo que conversamos aquí de que el presidente Donald Trump está buscando como tener incluso un poco más de poder en las regulaciones. Bueno, ahora que lo dices, mira, eso no depende ni siquiera de Donald Trump, eso depende de la inflación. Ese enemigo silencioso que está ahí, que no se ve pero se siente, porque la Fed ha sido cautelosa en bajar las tasas porque la inflación sigue por encima del 2%, que es su rango meta. Si las políticas de Trump generan un aumento en el consumo y los precios llegan a empezar a subir aún más, que es lo que más se ve en el panorama, la Fed puede empezar a retrasar cualquier recorte de tasas
para evitar un sobrecalentamiento de la economía. Y tú lo acabas de decir, es que Trump quiere empezar a tener más influencia en cierto, como en la Reserva Federal, para ser específico, y eso no sería bueno del todo, porque imagínate la Reserva Federal queriendo dejar el rumbo de la economía natural, pero si Donald Trump tiene poder, empieza a bajar tasas y empieza a generar realmente una locura en los mercados. Claro, una dependencia más política. Ahora, Trump también ha reinstaurado la pena de muerte para ciertos delitos y ha fortalecido la presencia militar en la frontera. ¿Esto tiene al final algún efecto en la economía? Sí, mira, todas esas políticas suelen aumentar el gasto público en seguridad y en defensa, lo que puede generar empleo en esos sectores, pero también puede restar recursos a otras áreas, como cuáles, básicas, la salud, la educación. Además, si las tensiones comerciales y diplomáticas aumentan, también se puede afectar la confianza que hay de los inversionistas. Y ahora en el ámbito financiero, el presidente ha ordenado reducir las regulaciones a Wall Street. ¿Cómo afecta esto a los mercados, a los inversionistas? Bueno, hablemos de corto plazo, porque los mercados suelen reaccionar positivamente cuando hay menos regulación, porque eso qué significa que los negocios fluyen, que se facilita este tema de negociaciones. Pero si la falta de supervisión genera excesos, podría haber riesgos de crisis financiera más a mediano o largo plazo. Ya lo vimos en el año 2008 y la verdad no fue nada bueno para los mercados. Todo el mundo recuerda ese año como un año de crisis financiera. Ahora, otro tema importante, Natalia, es la reforma migratoria. Trump ha endurecido las políticas de deportación y ha limitado la entrada de trabajadores extranjeros. ¿Cómo repercute esto en la economía? Ay, es complejo, Vanessa, porque la mano de obra inmigrante sí es clave en sectores como la construcción, la agricultura, los servicios. Ahora, si hay menos trabajadores disponibles, los costos laborales pues tienen que subir y eso se traduce en precios más altos para los consumidores. ¿Realmente habrá la fuerza laboral suficiente para sustituir a los inmigrantes en estos puestos de trabajo? No lo sabemos. Y a largo plazo puede, por supuesto, afectar el crecimiento económico, porque mayores costos en sectores como la construcción, que es básico para medir el crecimiento de una economía, pues sin duda vamos a tener un crecimiento económico más lento. Ahora, finalmente, con tantas órdenes ejecutivas firmadas, ¿qué tan sostenibles son estas medidas a largo plazo? Bueno, dependerá de la reacción del Congreso, porque los tribunales también tienen efecto ahí, cómo van a reaccionar los tribunales y cómo van a reaccionar los mercados. O sea, tres frentes importantes. Muchas de estas órdenes enfrentarán desafíos legales, podrían ser bloqueadas, no porque se dio, ya es un hecho, tienen que pasar muchas por el Congreso, ser aprobadas. Trump realmente está avanzando rápido, pero la pregunta es si estos cambios realmente van a ser duraderos o son temporales, y muchos de esos, Vanessa, la verdad lo hemos visto más como unas bajo la manga para forzar negociaciones, conversaciones, tener algo a cambio, y esperemos que le permita llegar a esa dinámica sin tener que afectar tanto la economía. Porque la